Hola, hermosuras de este feed o de este YouTube. Si están en YouTube, suscríbanse en el canal, ponen me gusta, que ayuda mucho. Si están en Instagram, bienvenidos a mi feed. Bueno, yo soy Chris Diniz, soy una persona no binaria, una persona género fluido, y esto hace parte del universo transgénero. Entonces, sí, soy una persona transgénero. Y este mes de enero es el mes de la visibilidad trans. Entonces, me gustaría hablar un poquito con ustedes sobre el lenguaje inclusiva, que es una parte del lenguaje neutra, que es la lenguaje inclusiva directa. Entonces, bueno, vamos a empezar el video. Este mes es el mes de la visibilidad transgénero. El día 29 es el día de nuestro orgullo, lucha, visibilidad. Me gustaría empezar con una noticia triste, que en Latinoamérica tenemos 3 de los peores datos sobre el vivir de una persona transgénero. Brasil es el país que más mata travestis de transgéneros en el mundo. México el segundo, Colombia el tercero. O sea, necesitamos cambiar esto, y en parte eso está vinculado a la visibilidad, porque si vemos, existimos. Si existimos, la expectativa es que vamos a morir menos, e incluir en la discusión la relación del género neutro que la gente tanto habla, que es ella, nosotres, o sea, poner la E en el final de las palabras básicamente. Entonces me gustaría hablar un poco que cuando hablamos otros idiomas, hablamos de una visión de mundo, de una mirada, ampliamos nuestra mirada cuando hablamos un otro idioma. O sea, por ejemplo, descubrimos palabras que no existen en nuestro idioma, que a veces significan mucho, como saudade. Es una palabra en portugués que significa algo cercano a extrañar, a nostalgia, a echar de menos, pero no es lo mismo. Y cuando conviven con el portugués y descubren la existencia de esa palabra, ponen justamente algo de lo que están a sentir. Y igual como leer el mundo. Los esquimos también tienen como 40 palabras para hablar del blanco. O sea, perciben diferencias en el blanco que acá tal vez no vamos a ver. Y esto es muy importante porque justamente nomear y existir. Vemos, nomeamos, la cosa existe. Y lo que queremos es justamente existir. Por ejemplo, en inglés no hay diferencia de ser o estar. Una persona ser enferma o estar enferma es lo mismo para quien habla inglés. Y acá obviamente para el castellano es distinto, no es lo mismo. Entonces es importante justamente este tipo de cosas. Es muy importante hablar que de dónde viene esto. De la cultura, de la formación cultural. Y nuestra formación cultural tiene un origen europea, principalmente una origen católica. Y esta origen católica, bíblica, cristiana, hace que tenemos esta visión binaria del mundo, el bien, el malo, y es muy importante entender que incluso en Europa tiene visiones más amplias en algún momento. Por ejemplo, cuando hablamos del panteón de los dioses griegos, Hades, que es el dios del mundo inferior, de las personas que murieron, no es el malo, no es el diablo. ¿Y por qué pusieron como diablo? Cuando fueran a leer este universo mitológico necesitaban poner algo binario, entonces, y él se puso como el malo de la historia, y cuanto en la verdad no, es solamente al Dios que cuida de los muertos. Entonces no tiene que ver con ser malo o no, y es lo que es malo es justamente la visión binaria que tenemos del mundo. Si tenemos por ejemplo la cultura afro que existe en Latinoamérica, de la santería, de los orishas, son culturas afro que tienen una visión más amplia del mundo. Imagínate quien está a crecer con una mirada católica, qué referencias tiene de mujeres fuertes, que luchan, que son libres. Básicamente la gran referencia es una mujer virgen. Y por otro lado, una otra gran referencia es la mujer que salió de la costilla de Adón y que fueran expulsados del paraíso por esta mujer. Es como, entonces también pone una culpa, una cuestión muy seria en la cuestión de existir de las mujeres. Pero cuando hablamos de las orishas, como por ejemplo Oya y Ansan,
que es una guerrera muy fuerte, Oba, que es la guerrera que nunca nadie triunfó en la batalla. Bueno, una vez Changó, pero tiene que ver con una relación que después se casan. Pero tiene Yemanja, tiene Naná, Oshun, son muchas orishas que tiene otra manera de estar en el mundo, desde libertad, desde la belleza, desde la lucha, desde sus temperamentos distintos que cada una tiene. Entonces es muy importante, porque si tenemos esta visión, imagínate quién va a crecer con esta amplitud de lo que es el femenino y de qué lugares de la mujer son todos esos lugares muy plurales, y esto cambia la manera de estar en el mundo, esto cambia la lectura del mundo. Entonces estos cambios culturales son muy importantes, no tener un cambio exclusivamente binario. Y hay un orisha que es Oshumare, que es el orisha que es una serpiente colorida como arcoíris por 6 meses, y por 6 meses es como el cazador. Y cuando es el cazador es el hombre, estoy hablando del masculino, que es como se lee esta mitología, pero la verdad, cuando está en la figura humana, es hombre y mujer, ni hombre ni mujer, depende de la traducción. Y entonces, que es considerado por muchos un orisha transgénero, porque están los dos géneros. Pero sí es el orisha de la transformación, de la transmutación, y es un orisha muy interesante. Bueno, entonces hablando de que una persona va a crecer con toda esta pluralidad, quien está adentro de la cultura de la santería va a tener una mirada más amplia del mundo, porque una visión exclusivamente binaria limita las posibilidades, que es una herencia europea. Incluso hay una herencia que viene, por ejemplo, del pensamiento griego, que es tesis y antítesis, que la dialexia es justamente una idea, es verdadera, la otra no es, una necesariamente es una negación de la otra. Entonces, y todo esto viene de una estructura también filosófica griega. O sea, tenemos una mirada europea muy binaria. Y es importante repensarnos esto justamente para ampliar, porque existen otras culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que fuera esclavizada, que es William Dorsey, fuera al cárcel porque estaba de falda. ¿Y por qué? Porque según allá estaba utilizando una ropa distinta al género, que no es verdad. Y estaba como arrastrando su falda, bailando, y fuera al cárcel. Y dijo, pero ¿por qué voy al cárcel? Yo soy una reina de arrastrar. I'm a queen of a drag. I'm a drag queen. Que es la primera vez que viene este término registrado en nuestra historia, justamente en este episodio que se pasó con William Dorsey. En portugués, si tiene curiosidad, hay un perfil que se llama Mascusetas, que tiene hicieron como una serie de posts en su feed sobre hombres trans en Brasil y muchos en Belo Horizonte. Es muy interesante. Yo indico esto, Mascusetas. Sí, el editor puede poner el Instagram. Pero también, si hablamos de Europa, en Inglaterra en el siglo XIX, hubieron personas que fueron al cárcel por utilizar ropas o vestuarios distintos del género designado por la sociedad. Y es muy loco porque es en la misma sociedad que 3 siglos antes, en William Shakespeare, hombres cisgéneros utilizaban vestidos porque mujeres no podían actuar en la misma sociedad. 3 siglos después van al cárcel por esto. Es muy loco. Y en Brasil también es importante, existía una libertad. Según Rita Von Hunt, que es una drag muy interesante de Brasil, si quieren conocer el canal en YouTube, es Tempero Drag, habla que es una investigadora muy seria. Habla que desde el Canadá hasta Patagonia existían en todas las etnias 3 géneros, mínimo 3 géneros. El masculino, el femenino y el que habita los 2 géneros o que no habita ningún de los géneros. Entonces es muy importante cuando vamos a hablar de las etnias. Existió Timbira do Maranhão, que fuera un indígena, incluso este término no es muy bueno, que lo mataran en 1614 porque se acostaba con hombres, un hombre que se acostaba con hombres, y entonces lo explotaron, lo pusieron en un cañón y lo explotaron adelante de su comunidad. Incluso es mejor utilizar
comunidad, otros términos, no utilizar tribu. Tribu genera una idea de no civilización, de no civilizadas a las personas, que incluso es muy malo. Volviendo a la cuestión exacta del idioma, el castellano viene del latín y el latín existía neutro. Por ejemplo, cuando hablábamos de totalidad, existía totum, que es neutro. No es un neutro derivado del masculino, es la totalidad desde una mirada neutra. Pero lo más utilizada no era este totum que generó después en portugués, en castellano, todos. Viene lo que era más utilizado, era homini. Y homini, O-M-N-I, o plural, O-M-N-I-S, hominis, que no viene de hombre. Hombre viene de omen, que es con H-O-M-N. Entonces, no es la misma origen de la palabra. Entonces, cuando hablamos del idioma matriz del castellano, existía neutro para la pluralidad. En latín existe, por ejemplo, el género vinculado a la palabra, como toro necesariamente es masculino, es el macho, en cuanto la vaca es necesariamente la hembra. Entonces, la palabra ya está designada directamente hacia ese hembra y macho. Por otro lado, hay águila, que es femenino. Entonces, en latín existía y tenemos esta herencia que una palabra está vinculada al femenino y es la águila macho. Entonces, hablamos la águila macho. Podemos utilizar una palabra femenina para designar algo que es masculino y el idioma ya nos proporciona esto. Esto es como repensar el idioma, es ampliar la posibilidad del mundo. Justamente como en inglés, ¿no? Ser enfermo, estar enfermo es distinto. Ser una persona enferma y estar enferma. Pero quien habla inglés es una palabra que es el verbo to be. Be, o sea, una única cosa. Es muy importante siempre, de poco en poco, ampliarnos y entendernos que transformaciones en nuestro idioma, a veces que sea forzada, es importante. Entonces, volviendo, cuando hablamos de lenguaje inclusiva, hablando de lenguaje inclusiva directa, que es el lenguaje neutra, que es ella, todos, que ponemos la i. Una cuestión grande es padre-madre. Padre-madre es toda una discusión, porque existen pueblos originarios acá en Latinoamérica que tienen una palabra para esta función, para la función social de quien cuida. Y es muy importante, bueno, repensarnos. Esta es una discusión que está amplia, todavía estoy observando para saber cuál camino voy a elegir. Entonces, hablar y existe lenguaje inclusiva indirecta, que cuando hablamos las personas gustan ir a la playa y no todos gustan ir a la playa, toda la gente, todas las personas, o sea, existe en la gramática la posibilidad de utilizar lenguaje inclusiva y no utilizar el lenguaje heteropatriarcal. Pero entiendo que la transformación es recién, porque el término es muy recién. El término cisgénero es un término muy recién, es de 1995, que fuera Carl Buigis, que es un hombre trans francés que creó este término, o sea, 70 años después que surgió trans, que originalmente era transexual. No vamos a patologizar, vamos a utilizar transgénero. Entonces, básicamente es algo muy recién. Y es esto, los términos surgen. Toda la gente utiliza cisgénero, ya está aprendiendo qué significa, pero fuera un término creado. ¿Cómo estamos creando el lenguaje neutro? Muchas cosas son creadas a veces, hay reformas en el idioma. El idioma que se habla, la parte castellana que se habla en una parte de Colombia es distinto de que se habla en una parte de Chile, que es distinto de una parte que se habla de México. O sea, podemos hablar muchas maneras de hablar castellano. No tenemos que hablar exactamente como se habla en Madrid. Entonces, si no hablamos, entonces, ¿por qué querer proteger un idioma, incluso que es un idioma del colonizador? Para mí no hay ningún sentido en esto. Yo espero que con estos cambien las transformaciones, porque hablar sobre lenguaje inclusiva es hablar exclusivamente sobre el idioma, y por otro lado no es, porque es sobre existir. Es sobre la existencia de personas que están a morir todos los días simplemente porque son consideradas divergentes de lo que la sociedad entiende como la identidad de género que las personas tienen que tener. Pero por otro lado,
es exclusivamente sobre el idioma y por otro lado no es sobre el idioma. Esto es muy importante cuando hablamos sobre lenguaje inclusiva. Este es el video, si no va a estar muy demasiado largo. ¿Se gustaron? Me pregunten cositas y todo acá, que yo puedo después hacer uno más largo con más detalles de más cosas. Y en resumen es esto. Besos y que tengan un buen enero.